Pues por fin ha llegado el día en el que vamos a hablar de este güey. Stephen King, como mucha gente con problemas aquí, crece con su hermano y con su madre soltera después de que un día su papá dice que va a ir por cigarros, sale por los cigarros y nunca regresa y nunca lo vuelve a ver. Se hace primero trabajador de muchas cosas para ayudar a mantener su casa y después se vuelve maestro y durante todo este tiempo se la pasó escribiendo muchas cosas porque un día encontró una caja en la que su papá guardaba revistas y escritos de él, así que se da cuenta de que su papá quería ser escritor. Nunca lo logra, pero se da cuenta de que quería hacerlo. Y entonces también Stephen King decide que quiere hacer eso. Stephen King crece en los 50s, teniendo cines como muy accesibles para él, muy a la vuelta de la esquina en Maine. Y entonces en esos cines Stephen King se mete a las proyecciones estas de double feature de los monstruos clásicos de Universal, y entonces conoce al hombre lobo y conoce a Drácula. Entonces Stephen King se dio cuenta de que tenía una pasión por sentir miedo y por hacer sentir miedo. Él escribió durante todos estos años, tenía un vicio por el tabaco y además era un lector empedernido, así de que no lo parabas jamás. Se casa con una señora que se llama Tabitha King y ella lo regañaba por comprar libros en pasta dura porque no podían pagarlo. Vivían en una de estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas casas? Las casas como de con ruedas. Vivían en un camper y después tuvieron 3 hijitos y pues se enfermaban y no podían pagar las medicinas. Entonces Stephen King empezó a escribir por muy poco dinero para revistas. Y en algún momento él quería comprarle un regalo a su esposa, pero no tenía dinero, y entonces le marcaron de una editorial que habían comprado su primera novela. Esta novela era Carrie, por supuesto, y Carrie empezó porque Stephen King conoció a una señorita a la que le hacían bullying en una de estas escuelas en las que daba clases y quiso escribir sobre ello y se inspiró de varias otras historias para construir esta ficción. Y Stephen King de repente se hartó de su novela, se hartó de lo que llevaba de Carrie y decidió tirarla a la basura. Esta historia es súper famosa, la van a encontrar de todos lados. Y Tabitha la recogió de la basura, la leyó y le dijo: esto es genial, deberías llevarlo a la editorial. Y entonces ya, de repente le hablaron a Stephen King que habían comprado los derechos de su novela y que además querían los derechos para imprimirla en una versión de bolsillo. Entonces Stephen King pasó de ser maestro de universidad muy pobre a ser el escritor que todos conocemos, tan prolífico y tan maravilloso, en mi opinión, como lo es ahora. Ahora, quiero decirles que cuando ustedes escuchan el nombre de Stephen King, por supuesto vienen varias cosas a sus cabezas. Lo más probable es que venga It, que venga The Shining y que venga Carrie, que son como su santo grial. Tal vez algunos de ustedes tienen un poco más de conocimiento de él. Hoy quiero hablarles de 3 novelas de él que, en mi opinión, son grandes ejemplares del trabajo que hace Stephen King al escribir una ficción y que demuestran su poder y su grandiosísima mente de escritor y su talento para contar historias, que no precisamente son las novelas más famosas que tiene, pero que creo que valen la pena para echarles un ojillo y que los van a hacer pasar un rato, no sé si diría agradable, pero interesante. La primera recomendación que les quiero hacer es Joyland. Esta novela surge en un periodo interesante de Stephen King, donde ya no es el Stephen King de los 80s, ya no es el Stephen King de los 70s. Es una cosa rara porque empieza a escribir novelas que ya no son tan largas, si ven la extensión no es tanta, y son personajes como más frescos. Yo veo este periodo como un Stephen King explorando cosas, como buscando casos criminales, como ya no yéndose tanto a lo paranormal, aunque sí hay toques de ello. No quiero decir que prescinde de ello en esta novela. Y para decirles un poquitín de la historia y que tal vez quieran saber más, es un chavo que se muda para hacer un trabajo de verano y de repente se da cuenta de que donde está trabajando hubo un asesinato, donde se repite el patrón de varios asesinatos que han sucedido con un par de años de diferencia entre ellos, y entonces decide investigar sobre él hasta que se mete en problemas por hacerlo. Entonces
Es una novela como que explora mucho a la juventud estadounidense, a estos chavos que todo el tiempo están trabajando en verano para poder pagarse la universidad o para poder pagarse tonterías. Explora mucho la humanidad en un aspecto muy particular que es este adolescente que se siente muy solo y que entonces a partir de ello genera aventuras maravillosas y que lo ponen en peligro, pero igual es como muy interesante. Siempre ha habido un comentario muy consistente todo el tiempo de la gente que lee a Stephen King, que es que Stephen King te lleva en un viaje increíble, pero que en el final te decepciona. Y no dudo que eso suceda en algunas novelas, pero I mean, es un escritor grandioso que, pues sí, si se esfuerza muy cabrón por generar un camino muy brillante, es difícil cerrar un camino que todo el tiempo estuvo a tope de emociones y a tope de grandes sucesos. Entonces el final claro que va a ser algo complicado. En esta novela creo que lo logra bastante bien. Es en un entorno de un parque de diversiones, entonces creo que esto lo vuelve muy interesante y un poco dinámico. Ese es el primer libro de estas recomendaciones. La siguiente recomendación es Dolores Claiborne. Dolores Claiborne sí regresa a ese periodo de Stephen King de antes, pero este libro no es 100% un libro de horror o de suspenso o algo así. Este libro empieza con una confesión en una sala de interrogatorio de la policía, en el que están interrogando a una señora a la que acusan de haber cometido un crimen. La señora empieza a contar una historia muy grande y después remata con un final brutal. Si hay excepciones de la regla de los finales malos de Stephen King, esta es otra. Después salió una película con Kathy Bates intentando replicar el éxito que tuvo Kathy Bates en Misery. Aquí también lo hace bastante bien. Y para mí esta es una de las novelas más humanas que ha escrito Stephen King, que explora mucho más el interior de la mente de una mujer con tantos problemas como lo sufre aquí el personaje que después interpretará a Kathy Bates. Y es una novela que te hace angustiarte, pero por los temas que no son precisamente cosas paranormales u otra vez un suspenso o terror que tengas miedo de tu integridad. Más bien es una cosa de descubrir la brutalidad del ser humano y de darte cuenta de lo que eres capaz de hacer por tus seres amados. Stephen King una vez más aquí explora la humanidad a fondo y creo que Stephen King es una de las personas que yo he leído que más conoce el interior del ser humano y en este caso en específico de la mujer. Merece mucho la pena, no es tan extensa, así que creo que es una muy buena opción para empezar. Y pues a darle, que no hay nada que perder. Y la última recomendación que tengo es The Long Walk. Es curioso porque Stephen King en algún momento de su carrera decidió que quería empezar a publicar libros que no estuvieran publicados bajo su nombre. ¿Por qué? Porque quería ver si tenía el mismo éxito llamándose de otra manera y sin ser reconocido como el Stephen King. Y además sus editores creían que estaba atascando el mercado con libros, porque además es muy prolífico, de esos güeyes que saca 2 o 3 libros al año. Entonces era mucho. Empezó a sacar libros bajo el seudónimo de Richard Bachman. Este es, en efecto, y así el definitivo primer libro que escribió Stephen King en la vida. Por supuesto, primero publicó Carrie y otras 1000 cosas antes de esto. Este es el primer libro que escribe Stephen King. Súper joven. Yo creo que siendo un escritor tan joven, escribes esto, ya no necesitas nada más en la vida. Este libro es una distopía, como les dije se llama The Long Walk o La Larga Marcha en español, que habla de un concurso nacional en el que se pueden inscribir jóvenes de todo Estados Unidos. Es una carrera, aunque no como tal. Los jóvenes tienen que caminar a cierta velocidad sin bajar de esa velocidad y seguir caminando y seguir caminando. Si disminuyes esa velocidad, te van a eliminar. Entonces habla de un protagonista que se inscribe a esta carrera y el que gana la carrera recibe mucha fama y todo lo que quiera pedir. Entonces, el que gana la carrera realmente es el único que sobrevive a la carrera, porque a todos los demás son 100 personas. A todos los demás los van a asesinar. Entonces, el último que sobreviva es el ganador. Es una aventura como súper rara, súper turbia, que sí te hace estremecerte en algún momento y que te hace preguntarte por qué te inscribirías a algo así y si la sociedad en algún momento podría permitir que algo así sucediera. Si te gusta como las películas de la purga o las distopías un poquito más con un toque real y de terror, no me refiero a Divergente y esas cosas, me refiero a cosas un poco más adultas y más serias.
Entonces creo que este es el libro ideal. Richard Bachman siempre, o sea, cuando Stephen King usa este seudónimo, siempre hay un tono más oscuro en las novelas. Entonces creo que este es un gran ejemplo de ellas. Tampoco es tan extenso, así que todos estos 3 libros que les acabo de decir me parecen grandes opciones para comenzar a leer a Stephen King e introducirse en este mundo y después ya pasar al santo grial, que puede ser It, puede ser Resplandor, puede ser The Stand, o puede ser cualquiera de esas novelas que se ven súper tochos, que al principio como que nos imponen un montón, pero que una vez que nos sumergimos en ese mundo te llenan y te hacen vivir aventuras cañonas con libros de 1500 páginas, pero que se te van como si fueran 10. Eso es todo por hoy. Esperen más videos de Stephen King porque, como se darán cuenta, soy un poco adicto a él. Eso es todo. Si les gustó el video, denle like. Nah, I didn't like the ending. Dejen su comentario y suscríbanse al canal. Y pues eso es todo. Gracias por vernos una vez más y escucharnos. Pásenla chido y nunca dejen de leer. Hasta luego.